Bien. Yo me quería centrar en dos aspectos. Título de esta, porque he tenido la suerte de poder explicar el rol de la EFSA, con lo cual quería ir directamente a dos aspectos. Una, las interacciones entre agencias, qué es lo que hace EFSA fuera de EFSA y con quién. Y segundo, un punto concreto de la melamina y con esto daré paso y espero dar más tiempo a los demás ponentes. En primer lugar, he señalado que el Advisory Forum, el consejo consultivo que tiene la EFSA, es el utensilio real que tiene mandado por el reglamento de coordinar sus esfuerzos con los Estados miembros. Tiene, como su nombre indica, consultivo, es decir, no tiene un rol ejecutivo, pero tenemos el privilegio aquí de tener entre nosotros al responsable de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y, por lo tanto, es una pieza clave de estos 27 Estados miembros que constituyen el Advisory Forum, que dan consejo y que tienen la responsabilidad de intercambiar las informaciones, lo que sucede en España, las preocupaciones que hay aquí, cada uno en su país, cuáles son los logros y los problemas que tiene cada uno y ver si esto realmente coordina los esfuerzos que está haciendo la EFSA y si tiene un sentido común o hay unas prioridades mayores que hay que identificar y hay que cambiar el rumbo. Es consultivo. Esto es fundamental, porque lo dice, digamos, nuestro estatuto de creación de la EFSA. Aparte de esto, nosotros tenemos un rol que es importante, que es la existencia misma se basa en la evaluación de riesgos. Y en la evaluación de riesgos hay 3 instituciones en el mundo que están conferidas con una autoridad supranacional en la evaluación de riesgos, que son el Codex Alimentarius, la Convención Internacional para la Protección de las Plantas y la Organización Mundial de la Salud Animal. Esos 3 están conferidos como los líderes que pueden, aparte de otras instituciones de investigación no consideradas a nivel oficial, pero sí, digamos, a nivel práctico por su valor científico, pero estas 3 son las que para nosotros son de referencia. Por lo tanto, nuestras relaciones con estas 3 tienen que ser muy buenas a nivel científico, no político. A pesar de que ellos, el Códex, tiene un componente, digamos, de gestión, puesto que se tienen que poner de acuerdo todos los Estados miembros en las normativas del Códex, hay una parte de evaluación. Esta es la que nos interesa a nosotros. En la OIE es una parte de evaluación, no la parte final de recomendación. Esa es nuestra competencia. Por lo tanto, estas 3 asociaciones, estas 3 instituciones que dependen del Códex, como saben ustedes, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Agricultura, que forman un conjunto, la OIE y EPC, la OIE en París, la IPPC en Francia. Bien, estos son de obligado, digamos, relación son nuestros objetivos para cuando hacemos una evaluación que sean respetados allí. Por tanto, no es de extrañar que algunos paneles tengamos observadores de alguna de estas instituciones de alguna forma permanente o esporádica. Es muy importante para nosotros estar escrutinizados bajo estas organizaciones internacionales porque dan prestigio a nuestra organización. Es decir, puesto a la inversa, nuestra capacidad de influencia a nivel mundial científicamente es uno de nuestros objetivos. Aparte de esto, tenemos obviamente centros con más tiempo de experiencia en la evaluación de riesgos, como pueden ser Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Australia. Con ellos se van firmando acuerdos de intercambio de información y esto es muy importante. Digamos, los principales jugadores en el juego del mercado mundial y de la seguridad alimentaria, pues que tengamos una relación estrecha. Y se intercambian desde información hasta expertos, etcétera. Aparte de esto, tenemos unas agencias europeas que el mismo reglamento nos obliga a estar en contacto, que son la Agencia de Estocolmo para la Salud Pública, la Agencia de Productos de Medicamentos Humanos y Veterinarios, la Agencia de Productos Químicos, la Agencia de Medio Ambiente. Todas ellas tienen evaluaciones de riesgo y todas ellas a veces existen productos que están evaluados bajo distintos prismas y lo que no nos podemos permitir es que distintas evaluaciones lleguen a conclusiones contradictorias sin darles explicación. No es que poner los científicos de acuerdo es muy difícil. Ya cuando llegamos a un acuerdo en una agencia, cualquiera que sea, ya es un reto. Pero luego, si además comparamos con otra, ya es otro reto. El reglamento lo que indica es cualquier conclusión
que pueda haber algún problema, pueda generar algún problema contradictorio con otra resolución de otra agencia científica, tendrá que ser, digamos, debatida, discutida y explicada. Y esto es muy importante. No siempre es fácil, pero tiene que ser, y nosotros especialmente con ECDC, con EMEA y con ECA, tenemos una relación constante, con medio ambiente menos porque los temas no son del mismo tipo, pero con productos químicos tenemos aditivos alimentarios que tienen mucha relación. Evidentemente, nuestra relación también con las agencias y con las industrias son fundamentales y están marcadas ya también desde el prisma del reglamento y se están aplicando cada vez nuevos métodos y procedimientos para saber cómo abordar, desde consultas públicas, etc. Aparte del el comité consultivo de los Estados miembros, el Advisory Forum, tenemos una plataforma de intercambio de información, tenemos una base de datos de expertos que queremos compartir. Todo esto está en desarrollo, como he dicho anteriormente, desde hace un año, se está creando, se está evolucionando. Tenemos un artículo 36 que intenta correlacionar con financiación distintos proyectos y tenemos coloquios científicos que están abiertos a todos los grupos de interés. En cuanto, solo para repasar, y quizá estoy solapando con lo que quizá más tarde dirá la directora de la agencia, es lo que está aportando el Comité Consultivo de los Estados Miembros a la EFSA es el intercambio de datos científicos, la coordinación de la comunicación del riesgo y los mensajes que se están dando. Es muy importante de que una vez se ha elaborado la opinión, los mensajes salgan para toda la Unión Europea con un mismo sentido y que no lleve a malinterpretaciones. A veces un mensaje en inglés, cuando lo traduces en español, cae en el ridículo o viceversa. Por lo tanto, es muy importante este factor de comprensión. Dirigiendo las opiniones divergentes que puede haber en distintos países, que pueden tener una razón de ser en la metodología utilizada, y hay que comprenderlo y explicarla y saberla transmitir al público. Y cuando sea eficaz, creando grupos de trabajo conjuntos con estas agencias que están trabajando también científicamente para llegar a puntos comunes. Y lo más importante es incrementar la eficiencia y evitar la duplicación. No sirve de nada que tres agencias trabajen en lo mismo, la Unión Europea y la Autoridad Alimentaria trabajen lo mismo. Es mejor juntarse, trabajar juntos y aceptar, digamos, la información de todos los partners. Los focal points es un desarrollo que va más allá, porque evidentemente una cosa es comunicar con una agencia y luego cómo desarrollar este networking que se quiera desarrollar en España. Es decir, es muy fácil cargar todas las responsabilidades sobre una persona, sobre una agencia, pero cómo esta persona podrá transmitir las 500 actividades o 500 opiniones que están produciendo en un año y cómo aportar aquello que parece que pueda ser más importante para el país en cuestión, y cómo hacer jugar los expertos de este país, del país que sea, España u otro, para que participe adecuadamente en las tareas de elaboración de opiniones científicas. Esto es una tarea muy difícil. Por lo tanto, este puente entre las agencias, entre la Unión Europea, entre la Autoridad Alimentaria, entre las autoridades nacionales y los expertos en las materias, es un reto. No es una realidad. Estamos avanzando en ello, pero es un reto. El intercambio, digamos, informático de información, de poner transparentemente, como había explicado, todas las actividades, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer en esta plataforma de intercambio de información, es un paso adelante, que evidentemente podrá ser más o menos utilizado, más user-friendly, que dicen, o no. Vamos de cara a la crisis, a un tema de crisis que hemos provocado como tema de la mesa redonda. ¿Qué va a pasar cuando tenemos una opinión científica pendiente en poco tiempo porque hay un motivo de alarma social por la salud pública o por un tema que se estime a analizar? Estos sistemas urgentes, ya con paréntesis, todas aquellas entidades internacionales que están trabajando en crisis, pues envidian mucho a veces el trabajo que hace EFSA, en el sentido de que se toma su tiempo. Esto significa que hace un análisis pormenorizado, que toma en cuenta todos los datos que puede ser que no sean suficientes, pero todos los que puede, y saca un informe muy sólido, una información
evidentemente puede estar con sus errores incluidos, pero con mucha digestión. Esto trae mucho tiempo. Lo que nos dicen a veces es decir, tenéis mucha suerte de que podáis actuar así, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar quick and dirty, es decir, mal y sucio, ¿no? Entonces, en estos casos de crisis tenemos que trabajar quick and dirty. ¿Y cómo hacerlo? Entonces, ¿quién nos puede poner en este brete? Pues nos puede poner en el brete la Comisión Europea, el Parlamento, los Estados miembros. Hay un comité de crisis en el cual EFSA participa y está gestionada por SANCO. Hay también crisis que pueden estar, digamos, comandadas o dirigidas o organizadas por entidades internacionales. Los mismos grupos de interés pueden conllevar una presión referente a un problema que parezca acuciante. La comunidad científica puede quejarse, puede alarmar en sus medios de comunicación sobre algún hecho, o sencillamente los periodistas y los medios de comunicación. Si vamos al caso de melamina, nos encontramos, creo que puedo pasar de las explicaciones de un compuesto que se utiliza en China, ha sido prácticamente resumido, se utiliza lícitamente. ¿Qué nos encontramos? Primer punto, y con esto encajo con lo que había dicho Joaquim Urdech, tenemos un vacío sobre una serie de sustancias que estaban importando y que no estaban reguladas. Antes del reglamento 138/2002, sin este reglamento de seguridad alimentaria, quizá las medidas eran mucho más difíciles que ahora. En este caso hay un marco legal para actuar cuando no hay marco legal, cuando no hay algún tipo de normativas, cuando hay que ejercer un derecho de salvaguarda. Me acuerdo en la crisis de las dioxinas, cuando teníamos un vacío legal y podíamos ejercer medidas para ciertos productos básicos, pero no elaborados, porque no había marco legal. Con lo cual, aquí estamos en otra dimensión, es decir, la época post-reglamento en el cual podemos tener utensilios para gestionar esta crisis. A raíz de ello, he hecho un pequeño resumen de la cronología. Recibimos siempre es un viernes por la tarde. Hay algún consejo que dicen que nunca hay que estar a las 5 de la tarde en el despacho, nunca, pero se repite adecuadamente, o sea, es constante, el error se repite y se repite. Entonces, bueno, pues el sábado y domingo se trabajó en contactar a los chairmans, que estaban en este caso los expertos de los paneles, estaban muy disgustados de haber participado en el call y de haber sido elegidos, porque les llamamos el sábado y el domingo. Y entonces trabajamos, organizamos, buscamos qué personas tenían que ver con melamina, que tenían alguna experiencia. Todo esto hay que actuar rápidamente. Los tipos de productos, las empresas, quién nos podía facilitar datos aparte de la Comisión Europea, que ya nos mandó el mandato, evidentemente, que había aparecido en el sistema de alarma el día 14-15. Y efectivamente se hace el día 24 un risk assessment, una primera evaluación, quick and dirty. ¿Esto qué significa? Pues tuvimos la gran suerte, como hubo una buena comunicación para esta pregunta, las preguntas fueron muy claras, muy nítidas, se sabía dónde queríamos llegar, había impacto para el consumidor, no. Por lo tanto, y en esto insistiré un poco más tarde, esto fue muy importante para que hubiera una respuesta adecuada. Entonces, EFSA publica, pero atención, porque aquí interviene otra vez nuestra compañera Ana, con representante de la agencia, se envía a todas las agencias antes de publicar este documento, antes de salir a la luz pública, para que den su visto bueno, para que den su aprobación. Evidentemente, si se les manda el 17, se les mandaron viernes por la tarde y les damos 24 horas, probablemente habrá algún problema. Pero no, en este caso creo que todo el mundo respondió, se dio una respuesta, por lo tanto no sale nada a la luz pública, se les da un margen de tiempo para que puedan reaccionar si hay cosas contradictorias o cosas que pudieran generar problemas. Y entonces, después de esto se publica, también se manda a la comisión antes de ser publicado, porque es un tema delicado, porque a veces los científicos pueden estar de acuerdo en cómo redactar el informe y en cambio los expertos en comunicación entienden todo lo contrario, con lo cual aquí hay un problema que hay que gestionar. Y finalmente la comisión adopta medidas, se reúne el comité competente y se vuelven a adoptar medidas y se va modificando, digamos, la gestión a partir, digamos, de una opinión que está publicada en la web, que prácticamente lo que venía a decir es cuál era la incidencia en adultos o en niños y cuál era el tipo de productos que podían verse afectados y en qué cantidades tenían que estar consumidas para realmente afectarles en una dosis
realmente tóxica o que tuviera efectos visibles. Entonces, a partir de esta información muy práctica, que es el resultado de la evaluación del riesgo, pues la Comisión puede tomar unas medidas y realmente el efecto de comunicación a la población pues es más tranquilizador y, digamos, los managers, los gestores del riesgo se encuentran mucho más a gusto para tomar las medidas convenientes. Por lo tanto, para acabar, la claridad y tipo y extensión de la cuestión, de la pregunta que se manda para este tipo de resoluciones es fundamental. El tiempo tiene que ser mínimo, hay que hacer un corte de medidas, un tiempo muerto en el cual dejar trabajar, porque no es posible sacar con medidas de un día al otro para la evaluación de riesgos. Hay que prever esto desde el punto de vista de la gestión. Luego hay que tener una rutina preparada de cómo actuar, a quién acudir para cada tema. Por eso tenemos que tener la base de datos importante elemento para poder recurrir a ella. Tener estos expertos disponibles, porque claro, uno está viajando, uno no está disponible y hay que, de 10, 15, 20 expertos, te quedas con 5 porque los demás no están disponibles, no están. Y realmente aquí nos ayuda comunicación en la claridad de la respuesta. Esto es fundamental porque los científicos no todos tenemos la habilidad de explicar las cosas de una forma clara y entendible para la mayoría de la población. Por lo tanto, yo diría que termino con esto. No todo lo que puede ser contado cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado. Muchas gracias.